Evangelio de agosto 19, 2015, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario, que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, realmente tenemos un hermosísimo evangelio, este evangelio de la viña del Señor, que yo quiero precisamente profundizar en el aspecto que más nos interesa. ¿Qué aspecto es este? Varios de los santos padres hablan precisamente de la viña del Señor, algunos como el mundo, otros como la Santa Iglesia, y del denario. Incluso hay un himno muy hermoso que se recita algunos de los miércoles. El denario, que es el salario de la vida eterna. Un denario en el tiempo era un buen salario para el día. Al decir Jesús que el reino de los cielos se semeja a ese propietario, nos está hablando de Dios que nos llama a todos sus hijos a trabajar en su viña. ¿Cuál es la intención? ¿Qué se pretende por trabajar en la viña del Señor? Pues ciertamente lograr los frutos que Dios quiere. Porque la viña del Señor no es solamente mi persona, sino que la viña del Señor es ayudarle, colaborar con Cristo, para que muchos de sus hermanos, muchos de los hijos de Dios se salven, incluido por supuesto yo, que pretendo trabajar con Él. A veces se piensa que trabajar en la viña del Señor es solamente cuando te ordenas sacerdote o diácono, obispo, presbítero, cuando te consagras religioso. Pero no, la realidad es que el trabajo de la viña del Señor es abierto para todos. La parábola está dirigida a sus discípulos y Él quiere plantear varias cosas importantes. Vemos precisamente el interés quizá desmedido de los que llegaron a trabajar al principio. Se habían contratado por un denario y cuando ven que otros van acercándose al trabajo se molestan. Sobre todo, no porque lleguen a trabajar tarde, sino por el pago que aparentemente es injusto. Uno de ellos dice: esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, pero les pagan lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día. Uno de instancia podría uno pensar, bueno, pues parece que es un poco injusto esto. Pero en realidad no hay injusticia.
lo que hay es mucha misericordia y mucho amor, mucha bondad, un exceso de bondad de parte de aquel que nos está llamando a su viña. El Señor nos va buscando para trabajar con Él desde el principio, porque la parábola dice, no fue a buscar a unos cuantos, sino que salió a buscar trabajadores y encontró a todos los que encontró en la mañana, los llamó. Había otros que quizá no se habían levantado, que no estaban por ahí, que no se habían acercado al Señor. Pero en cuanto el Señor los vuelve a ver a media mañana, los contrata. Y cuando los vuelve a ver a mediodía y a media tarde, los contrata. ¿Qué significa en la mañana, al amanecer, a mediodía, a media tarde y al caer la tarde? Es el tiempo de nuestra vida. Algunos les habla y ellos responden desde muy chicos. El caso, por ejemplo, en cuanto a la edad, de Santa Teresa de Jesús de Ávila, que desde los 5 o los 6 años ya quería precisamente servir al Señor. El caso del Padre Pío de Pietrelcina, que también desde muy chico, desde los 4 o 5 años, ya tenía una plática con el Señor. Y sin embargo hay otros, quizá como yo, que nos ha llamado casi al caer la tarde, y que por fortuna de Dios hemos podido responderle, nos ha encontrado. Y hemos dejado las cosas para responder. Pero no te angusties si Dios de pronto te llama cuando tienes 50, cuando tienes 40, cuando tienes 80 años. ¿Por qué paga lo mismo la salvación? Porque la viña del Señor son las almas de Dios. Y Él ama verdaderamente a todos sus hijos. ¿Y qué querrá sino precisamente que todos nos salvemos? ¿Y cómo podrá ser quizá que alguno de nosotros, en el atardecer de nuestra vida, se nos permita cosechar un fruto para Dios, que signifique precisamente la salvación de aquella alma, no por nuestros méritos, sino por la providencia de Dios, pero nuestra participación en ese trabajo, que también se nos anotará, y por eso nosotros, aunque hayamos trabajado media hora o una hora, como dice la Escritura, vamos a ser merecedores por la misericordia de Dios. Vamos a ser recipientes de ese denario que es la vida eterna. Podemos voltear a aquellos que de pronto piensan, pero es que yo soy una monjita, es que yo soy un sacerdote, es que yo estoy consagrado a Dios desde que tenía 6 años, desde que tenía 10 años, y cómo es que a este hombre que apenas a los 40 y tantos años comenzó a seguirte, Señor. Por la misericordia de Dios. Dice, yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. Que no entre en nuestro corazón la envidia, porque la envidia viene del demonio. Que no entre en nuestro corazón el rencor, ni mucho menos el odio, que todas esas cosas vienen del demonio también, sino que en nuestro corazón y en nuestro ser pueda haber siempre el amor y la alegría de que a cada paso que nos encontramos a alguien que también trabaja en la viña del Señor, nos alegremos, aún por más y que esté mayor. Y recordemos estas palabras, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Y esto lo dijo el Señor precisamente a sus discípulos, para que nadie vaya a pensar que tiene el primer lugar asegurado, sino que nos alegremos todos de los últimos que vayan llegando a trabajar en la viña. Dios nos conceda a todos poder llegar a recibir ese denario que es la vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.